Hola mis queridos amigos y hermanos, Dios los bendiga. Aquí me estoy presentando nuevamente, reportando con un nuevo contenido y voy a analizar algo interesante hoy con respecto a un tema que había publicado Cristian Blanco, el señor Cristian Blanco. Hace poco tiempo había publicado un tema sobre Éxodo 20:10. ¿Quién es el extranjero que menciona ese versículo de la Biblia? Listo, Éxodo 20:10. Ahora, ¿por qué Cristian tocó este tema? Porque él quiere convencer a las personas, especialmente, bueno, a los observadores del sábado y a los que quisieran inclinarse a observar el Shabbat. Él quisiera convencerlos que la Biblia no impone o no da el mandamiento, el cuarto mandamiento del Shabbat, a todas las personas, sino solamente a los israelitas. Y que para que una persona en los tiempos antiguos guardara el Shabbat, esta persona tenía que convertirse en judío, es decir, tenía que convertirse al judaísmo o hacerse judío, en otras palabras, para poder guardar el Shabbat. Y de esa manera, el Shabbat entonces es un mandamiento que pertenece única y exclusivamente al pueblo de Israel o al pueblo judío, tal como lo defiende normalmente el señor Cristian Blanco. Bueno, en ese contenido el señor Cristian Blanco trae un invitado que tiene un conocimiento sobre este tema. Me di cuenta que el señor Cristian no conocía realmente sobre el tema del extranjero, la palabra hebrea que se traduce, de la cual se traduce extranjero, de Éxodo 20:10, que es ger. Me di cuenta que él no tenía al 100% claro el tema, incluso en esa entrevista que él le estaba dando a su invitado. Vamos a escuchar solamente una pequeña parte, porque luego les voy a presentar cuál es nuestra posición. ¿Por qué los adventistas creemos que el extranjero que está en el mandamiento debe incluir a todos, debe incluir a todas a las personas no israelitas? Así que escuchen atentamente, por favor. Pero el ger que habla, el que nos interesa. Éxodo 20:10. ¿Qué tipo de expresión usa para que la Biblia lo traduzca por extranjero? Porque fíjate en la diapositiva anterior decía que el ger tochap podía, o sea, se tiene que basar en los noajidas, ahí. El ger tochap, el primero, dice, acepta los 7 leyes de los noajidas. Entonces miren algo interesante. ¿Con qué están preocupados ellos? Con la palabra hebrea que se encuentra allí en Éxodo 20:10, que es la palabra ger. Ahora, algo que me di cuenta en este contenido es que tanto Cristian como su invitado, ellos siguen mucho la tradición rabínica, la tradición del judaísmo rabínico. Entonces se apegan tanto a esa tradición que dan la impresión que ellos piensan que todo lo que el judaísmo rabínico afirmó, enseñó, interpretó, tiene que ser lo que la Biblia está enseñando. Así que como el judaísmo rabínico clasificó el ger en ger toshab y ger tzedek, entonces tiene que ser verdad. Usted va a notar allí en esa presentación que hace el invitado de Cristian, allí va a encontrar, por ejemplo, el primero dice ger toshab. ¿Quién era el ger toshab? Supuestamente, ¿no? El ger toshab, bueno, lo definen como residente, no tengo problemas, pero dice que supuestamente este acepta las 7 leyes de Noé, que era la ética básica universal. Entonces, para ellos, el ger toshab no debía observar el Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat no se encontraba entre esas leyes noajidas que ellos mencionan allí. Entonces, el ger toshab, que era un residente que vivía entre los israelitas, pero que no estaba convertido al judaísmo plenamente, y para ellos plenamente, bueno, significaría que no estaba circuncidado, ¿verdad? Entonces, como no estaba circuncidado, el ger toshab, ya, el residente, no estaba obligado a observar el Shabbat, el cuarto mandamiento. Entonces el mandamiento no sería para él. Luego usted va a encontrar allí en la segunda clasificación que dice ger tzedek, que era supuestamente el prosélito justo, el convertido pleno. Y entonces sí debía observar toda la Torá, todas
todas las leyes y que se lo considera judío en todos los aspectos legales y religiosos. Entonces, de esa manera, ellos agarran la creencia rabínica, judía rabínica, para entonces tratar de justificar su creencia de que el Shabbat no es para todos los gentiles, no es para todos los no israelitas. Pero vamos a ver, mis apreciados amigos, que ellos están muy equivocados en este tema. Vamos a escuchar un poquito más y entonces voy a la presentación. En consecuencia, interactúa con 135 mandamientos de la Torá. Ahora, cuando tú te vas a los 10 mandamientos, aquí vamos a hacer un poco de spoiler, fíjate que jamás, y eso es lo peor que uno puede hacer, una persona que tenga un mínimo grado de honestidad, es traducir una sola palabra. Porque el contexto dice, el ger que está en tu casa. Entonces miren qué interesante aquí. Fíjense en la presentación que él aquí está mostrando, ¿no? Él muestra los 10 mandamientos, ¿verdad? Del 1 hasta el 10, en relación con las leyes noajidas. Y ustedes notarán que casi en el centro, sí, en el centro de esos 10 mandamientos está el número 4 y el número 5, que sería el mandamiento de guardar el Shabbat y el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Entonces, esos 2 mandamientos no están en las leyes noajidas, lo cual, interpretando un poco, significaría, como ya dije anteriormente, que los noajidas, es decir, los ger toshab, aquel residente que no era circuncidado, que no estaba plenamente convertido, no estaba bajo la obligación de guardar el Shabbat. Es más adelante, el invitado de Cristian va a reconocer, va a afirmar que esta clase de extranjeros, sí, ellos observaban el Shabbat, pero no porque el mandamiento se refiriera a ellos, sino para que los israelitas pudieran mantener la santidad del Shabbat. Solamente por eso, pero no porque el mandamiento se refiriera a ellos. Vamos a seguir escuchando un poquito. Da lo mismo si es Toshab o Sedek. ¿Me entiendes? O sea, si un prosélito, en palabras más en español, un prosélito, un temeroso de Dios, oficialmente temeroso de Dios, porque también le dan una especie de certificado para que tú me entiendas en la sinagoga, y uno ya un prosélito de justicia, estando dentro de las puertas de tu casa, ¿ok? Incluso es re interesante porque esa palabra tiene que ver con cabello, como que estuviera dentro, o sea, estuviera pegado a ti, como de tus cabellos, tiene que guardar el Shabbat. Por una cosa muy simple, porque aquí no puedes tú tirar el tema en función de un tercero. Piensa que adentro hay una familia, hay toda una espiritualidad ya en el hogar, hay toda una preparación, entonces no puede venir alguien y echar a perder todo eso. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo allí? Bueno, el extranjero no circuncidado, por estar dentro de las puertas de los israelitas, él estaba obligado a guardar el Shabbat, pero no porque, como ya dije, no porque el mandamiento le tocara guardarlo a él, no porque el mandamiento fuera hecho para él, sino porque por respeto a la familia israelita que ellos debían, el mandamiento se refería a ellos y por lo tanto ellos debían guardar el Shabbat en tranquilidad, mantener la santidad del Shabbat. Entonces, ¿qué tan bíblico es esto que ellos están presentando aquí, señores? ¿Qué tan bíblico será? ¿Será que realmente la Biblia enseña y clasifica a los extranjeros entre aquellos que eran circuncidados, convertidos al judaísmo, y aquellos que no eran circuncidados y que por lo tanto no les tocaba guardar el Shabbat? Bueno, yo les comento, mis apreciados, que los adventistas, junto con otros cristianos, creemos que el mandamiento debe necesariamente referirse a toda la humanidad y que cuando habla allí de ger, incluye al ger circuncidado, es decir, al extranjero circuncidado y al extranjero no circuncidado, porque el mandamiento es dado a toda la humanidad, no solo porque el mandamiento fue dado al pueblo de Israel. Entonces, por eso he titulado aquí esta presentación, El extranjero y el sábado en Éxodo 20:10. ¿Qué dice Éxodo 20:10? Recuerde lo que dice. Recuerde que Éxodo 20, desde el 8 empieza diciendo, acuérdate del sábado para santificarlo, le dice a Israel, ¿verdad? Luego en el versículo 10 nos da las siguientes palabras. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna.
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, palabra hebrea ger, que está dentro de tus puertas. Entonces aquí vemos de manera muy clara que Dios está dando el mandamiento no solamente a los israelitas, es decir, Dios está diciendo, ustedes van a guardar el Shabbat, pero también todos los que estén con ustedes, incluyendo al extranjero. Entonces la cuestión aquí es, si aquí se refiere solamente a esta clase de personas que menciona el señor invitado, el invitado de Cristian Blanco. Vamos a ver un poco más. ¿Cuál es la definición bíblica que encontramos de ger? En realidad hay diferentes vocablos que se traducen como extranjero en la Biblia. Vamos a verlo de manera rápida y luego nos vamos a concentrar en el vocablo ger. En el Antiguo Testamento, y aquí cito el Diccionario Bíblico Adventista del Séptimo Día, que no ignoró este hecho, ¿ok? En el Antiguo Testamento, dice el diccionario, los vocablos hebreos se refieren a diversos extraños. Primero, nokri, que significa extraño, extranjero, forastero, y lo encuentras allí en esas referencias bíblicas, Deuteronomio 15:3, 23, en fin. Nokri no necesariamente designa a un no judío, sino simplemente a una persona o un objeto que es distintivamente extraño a la localidad. Era el extranjero de paso en Israel, sin obligaciones legales ni religiosas y sin otros derechos que los de la hospitalidad y el sentido de la convivencia. Sin embargo, cuando lo usaban los hebreos, por lo general se refería primariamente a los no hebreos, ya sea a quienes permanecieron en Canaán después de la conquista israelita o a los que luego se establecieron allí. Ruth la Moabita, por ejemplo, se designa a sí misma con este término, nokri. A Itai el Eteo, un filisteo, se lo califica con el mismo vocablo en 2 Samuel 15:19. Y las esposas extranjeras de Salomón son descritas con igual palabra, con la misma palabra. Primero de Reyes 11:1. Bueno, el segundo vocablo que tenemos es Bennecar, que literalmente significa hijo de un país extranjero. Se lo usa frecuentemente como un sinónimo de nokri. ¿Ya? Es decir, que a veces en el contexto es intercambiable con nokri, Bennecar. El siguiente vocablo que tenemos, y perdón, antes de hablar de este, Bennecar es la misma palabra que usted va a encontrar en Isaías 56:3, por ejemplo, ¿no? Donde Dios invita a los hijos de los extranjeros a guardar el Shabbat, ¿verdad? Y abrazar el pacto de Dios. Es un capítulo interesante que Cristian Blanco ha intentado también de alguna manera imponerle su creencia para arrebatar el derecho a los extranjeros de guardar este día. Luego el siguiente verbo es zar, el siguiente vocablo es zar, que significa extraño o ilegal o extranjero. Lo encuentras allí en Esdras 7:21, 11:9, 28:10, etc. Esta palabra aparece a menudo como equivalente de nokri, pero contiene la implicación adicional de que la persona así designada es una intrusa. Puede referirse a Levítico 22:10, que no debe esperar participar de los privilegios de la comunidad o clase. Tiene una connotación de hostilidad. Luego encontramos otro vocablo que es toshab. Y toshab significa morador o residente temporal, transeúnte o residente. Éxodo 12:45, por ejemplo. ¿Verdad? Aunque esta palabra se refiere al estado más o menos arraigado del individuo involucrado, implica que el hogar original de la persona era otro. Génesis 23:4, Levítico 23:35, 40:47, etcétera, etcétera. Ahora, finalmente, nuestra palabra que nos interesa aquí. ¿Qué significa un ger? ¿Qué es un ger? Noten lo siguiente. Es alguien que junto con el toshab podía ser recibido en la comunidad israelita, es decir, era un extranjero, y gozar de muchos de sus privilegios. Era alguien que vivía en tierra israelita, donde había fijado su residencia. Y por estar allí fijado, ¿verdad?, estaba religiosamente incorporado. Es decir, esta persona guardaba las leyes del pueblo israelita. Miren qué interesante. Dice Éxodo 23:12. Vamos a ver algo interesante que nos muestra, que encontramos en Éxodo capítulo 23 y el versículo 12. ¿Por qué les voy a comentar esto, mis apreciados? El asunto del ger, del extranjero de Éxodo 20:10. Porque
para el señor Cristian Blanco y su invitado y para el judaísmo rabínico, esto significaría que el Shabbat no es para toda la humanidad, sino solamente para los israelitas, y que por lo tanto para usted guardar el Shabbat, usted tenía que circuncidarse haciéndose judío y de esa manera estar justificado en guardar el Shabbat. Ahora, pero entonces, ¿qué es un ger? ¿Qué es realmente un ger? ¿Será que los ger se refiere solamente a una clase de persona o será que Israel también fue un ger? Miren lo siguiente, Éxodo 23:12 nos dice, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás. ¿Para qué? Para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Aquí se traduce de la misma palabra hebrea, el término ger. Vemos algunas cosas interesantes aquí. Primero, la intención humanitaria del mandamiento. ¿Sabía usted, mi apreciado amigo y hermano, que el cuarto mandamiento es un mandamiento humanitario? Que no solamente busca que el israelita descanse de su fatiga, descanse de su trabajo que ha tenido durante 6 días, sino que este mandamiento también busca beneficiar al extranjero, es decir, a toda persona no israelita, a toda persona que trabaje, que se fatiga, incluso incluye a los animales que también son empleados por el pueblo de Dios. Por eso el mandamiento dice, para que descanse tu buey y tu asno. Noten, si el extranjero en Israel debía respetar el sábado solamente por un respeto hacia los israelitas que iban a santificar el Shabbat, entonces el mandamiento no utilizaría este tipo de razones, sino que en vez de decir para que descanse tu extranjero, este mandamiento más bien hubiera dicho, los extranjeros guardarán el sábado para que tú puedas santificar ese día, para que tú puedas santificar el séptimo día. Pero vemos que la realidad es otra. Aquí dice que los israelitas debían descansar para que descanse su extranjero y tomara refrigerio el hijo de tu sierva, y también para que descansara el buey, es decir, sus animales. Así que aquí vemos que el descanso del extranjero no es de menor importancia que el descanso de los israelitas, señores. Entonces, ¿de dónde saca el señor Cristian Blanco y su invitado todo lo que ellos han dicho? ¿De dónde lo sacaron? Es simple, de las tradiciones humanas. Ustedes, si han tenido la oportunidad de ver algunos de los vídeos del señor Cristian Blanco, se darán cuenta que él se refiere mucho al judaísmo. Los israelitas creían esto, la Mishnah dice esto, el Telihim tal cosa. Es decir, que él se apega mucho a la tradición judía. Entonces, él rechaza el adventismo porque él lo considera como una tradición humana, como que tiene creencias que no son bíblicas, pero se va a otro abismo, señores, para de todas maneras apegarse a una tradición humana. Entonces, la invitación, mi apreciado, es que estés muy despierto. Abre la escritura, piensa en lo que lees, pide la dirección divina, porque la sabiduría viene de Dios. Entonces, Israel también fue un ger según la escritura. Vamos a ver las pruebas de ellos. Por eso nosotros, al ver que Israel es un ger, o que fue un ger en tierra de Egipto, no podemos, por lo tanto, atribuirle un significado religioso intrínseco a la palabra ger. Porque para el señor Cristian y su invitado, ger significa un convertido, un prosélito a la religión judía. Pero ese no puede ser el significado. Simplemente ger es un extranjero que se muda de su lugar de origen y va a residir en otro lugar. Es decir, que no tiene el significado intrínseco de religiosidad. Miren, por ejemplo, Éxodo capítulo 23 y versículo 9. Y no angustiarás al extranjero, le dice Dios a Israel, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Noten lo interesante, ya que extranjero fuisteis, ya que extranjeros fuisteis en tierra de Egipto. ¿Y cuál es la palabra que se utiliza allí, que se traduce como extranjero? Es ger, señores, es ger.
Entonces, si la palabra ger, si un ger es un prosélito, es un convertido a una religión, entonces vamos a decir que el texto de Éxodo 23:9 estaría enseñando que Israel fue un convertido, fue un prosélito de la religión egipcia, simplemente por ser ger. Porque el invitado de Cristian Blanco, en este vídeo, él dice, basta con que sea ger, ya es un convertido, es un prosélito, basta con que sea ger. Entonces, siguiendo esa misma lógica, Israel fue un convertido, fue un prosélito de la religión egipcia. Pero sabemos que esto no es así, no se ajusta a la realidad. Entonces, Israel no fue prosélito, señores, de la religión egipcia. El mandamiento de no oprimir al ger debe tener a todos los extranjeros en mente, no solamente a aquellos que adoptan el pacto israelita mediante la circuncisión, sino a todos los extranjeros que estaban allí en medio de la nación israelita, es decir, al extranjero que estaba en tu casa. Entonces, allí vemos doctrinas de hombres en lo que enseña el señor Cristian y su invitado. Lo digo con mucho respeto, pero es importante que abran sus ojos. Ahora miren algo interesante con respecto a la palabra ger. Se ha relacionado, mis apreciados, la palabra ger con el significado más básico de otra palabrita hebrea, que es la gur, o gur, ¿verdad? Que es gur. Por ejemplo, Génesis 47:4 dice allí, dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Aquí está hablando en el contexto de los hermanos de José, que vinieron a Egipto en tiempos de hambruna, ¿verdad? Y la palabra que ellos usan cuando dicen para morar en tierra, en esta tierra hemos venido, es gur, ¿verdad? Ahí viene el hebreo la gur, que significa allí morar, venir a residir, es decir, que ellos venían de otro lugar, de su propia tierra, a morar en otra tierra por causa de una calamidad, por causa del hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esta palabra, con este verbo se relaciona nuestra palabra ger, el sustantivo ger. Miren qué interesante, mis apreciados. Ahora miremos, por ejemplo, Deuteronomios capítulo 10 y versículo 19. Dice, amaréis pues al extranjero, ger, porque extranjeros, gerim, ger, fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces vemos otra confirmación. Israel también fue un ger, porque Israel salió de su lugar de origen a vivir en una tierra extranjera, en una tierra extraña para él, en un lugar que no era el suyo propio. Dios dice, ustedes fueron también extranjeros en tierra de Egipto. Nuevamente, esto no significa que Israel fue un prosélito de los egipcios. Noten, por ejemplo, Levítico 19:34. Como a un natural, le dice Dios a Israel, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero, ger, que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. ¿Y por qué? Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces aquí vemos nuevamente, la Biblia nos dice que Israel fue extranjero, fue un ger en la tierra de Egipto, y por lo tanto él debía tener consideración, debía tener humanitarismo con los extranjeros. Éxodo 2:22, cuando Moisés le pone nombre a su primer hijo, miren cómo lo llama. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, ¿qué dijo Moisés? Forastero soy en tierra ajena. Nuevamente, ger. Es decir, yo soy un ger, soy un forastero en tierra ajena. Entonces vemos aquí que los israelitas, mis apreciados amigos, el pueblo de Israel, fueron también ger en tierra de Egipto. Por lo tanto, ger no significa, no connota a alguien convertido a la religión del judaísmo o a cualquier otra religión, sino a alguien que ha abandonado su lugar de origen para residir en otro lugar, para residir de manera permanente. Miren Deuteronomio 5:14. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios.
Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Entonces note que aquí vemos claramente en pie de igualdad al extranjero y al israelita con respecto a la observancia del Shabbat. Aquí no vemos, mis apreciados amigos, que el mandamiento le ordene a los extranjeros observar el Shabbat por causa de los israelitas, es decir, por respeto a la observancia de que los israelitas debían mantener la santidad del Shabbat, sino que aquí se los menciona en pie de igualdad en una misma lista. Vamos a notar cuidadosamente. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás. ¿Quién? ¿Quién no hará ninguna obra en ese día? Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo. Y noten lo que dice, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Entonces aquí nuevamente la palabra para extranjero es ger. Y el ger debía guardar el sábado como los israelitas. Note que el mandamiento dice, como tú. Aquí no está aminorando la importancia de la observancia del Shabbat de parte del extranjero, señores. Entonces, nuevamente, ¿de dónde ha sacado el señor Cristian Blanco y su invitado esa diferencia con el extranjero, entre el israelita y el extranjero? Ellos ponen como ejemplo el hecho de que al Toshab se le prohibía participar, comer de la Pascua. Entonces eso significaría ya una diferencia con los israelitas con respecto al Shabbat. Pero no es así, mis apreciados. Usted nunca va a encontrar en la Torá, nunca va a encontrar en la Escritura, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que Dios haga alguna diferencia en el Shabbat entre israelitas y judíos. Todo lo contrario, el mandamiento es muy claro al incluir al extranjero juntamente con el israelita. O usted encuentra alguna prohibición, algún mandamiento que se refiere a los extranjeros diciendo, no observará, no guardará el extranjero incircunciso el Shabbat. Usted no lo va a encontrar, señores. Usted no lo va a encontrar. Porque en realidad, según la Escritura, según el mismo Dios, San Marcos 2:27, el sábado fue hecho por causa del hombre. Miren la otra parte, el versículo 15 de Deuteronomio 5, nos dice así, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Y esto se lo está diciendo después que en el 14 ha dicho que tu extranjero debe guardar el sábado como tú. Dice el versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Es decir, los israelitas debían permitir, mis apreciados, debían permitir que el extranjero observara el Shabbat teniendo en cuenta la condición en la que ellos habían sido sometidos en el pasado. Es decir, ellos habían sido sometidos a una terrible esclavitud en la que ellos no tenían ningún tipo de descanso. Ellos no podían observar el mandamiento de Dios, el cuarto mandamiento, porque estaban sirviendo a otro Señor. Pero ahora que ellos estaban libres para guardar el mandamiento de Dios y que tenían en su medio a extranjeros y animales, ellos debían respetar esa libertad también de los otros y no someterlos a esclavitud como ellos habían sido esclavizados. No someterlos a trabajo sin descanso. Mi querido amigo, hermano y hermana, es importante que cada vez que escuches a alguien promocionar alguna creencia, lo examines a la luz de la palabra de Dios. En San Juan 5:39 Jesús nos dijo que debemos escudriñar las Escrituras. Escudriñar la Biblia significa estudiarla de manera cuidadosa para examinar si nosotros estamos bien en nuestras creencias y en nuestras prácticas, si nuestra vida concuerda, armoniza con lo que está escrito, con la palabra de Dios. Porque por ella seremos juzgados, mi apreciado. Por ella seremos nosotros juzgados. Mi ánimo para el señor Cristian, su invitado, y para todo el que tenga su misma posición, es que reconsidere su creencia, vuelva a la Escritura, le dé prioridad a la Biblia
antes que apegarse a la tradición de los hombres. Bueno, espero que esto te haya servido, mi querido amigo y apreciado hermano. Y antes de cerrar, se me estaba escapando algo importante, ¿no? No todos los judíos tienen esta misma creencia que presenta el señor Cristian y su invitado. Incluso, especialmente los judíos del tiempo moderno, los judíos de la actualidad, algunos o muchos de ellos creen en la universalidad del Sabbat, mis apreciados, en que es para toda la humanidad. Por ejemplo, Abraham Heschel o Leo Back, ellos han escrito documentos, han escrito libros donde ellos presentan la universalidad del sábado. Noten nada más, por ejemplo, una de las obras de Abraham Heschel, en inglés, lo voy a traducir al español. Hay una obra que él escribe que se titula así: El Sabbat, su significado para el hombre moderno. Note usted, el Sabbat, su significado para el hombre moderno. Y otros escritores, mis apreciados escritores judíos, que no creen lo mismo que el judaísmo rabínico. Ahora, yo no los pongo a ellos como una autoridad, como que lo que ellos dicen es verdad porque ellos lo dicen, sino porque lo que ellos dicen concuerda con la Sagrada Escritura. Apreciado, nunca pierdas de vista lo que la Biblia dice. Bueno, espero que esto te haya servido, que el Señor te bendiga y nos vemos en un siguiente contenido.